Gracias a la organización por la invitación, a Betania y a Tito Budel, que tal vez puede estar por ahí. En su momento, cuando me invitaron por el mes de diciembre, creo, pensábamos en hacer un tipo de aporte respecto a estas cuestiones que están reseñadas ahí en el título. Me es muy grato estar acá en esta experimental. Tengo muchos amigos de años, muchísimos amigos de años, y iba a decir de muchísimos años, pero bueno, sí, también de muchísimos años. Y exalumnos que gratamente los veo por acá entremezclados en el auditorio, así que saludos a todos ellos y a los que no saludé. Después, en todo caso, charlamos en el intervalo. Eh, Voy a hacer respecto a lo que comentó Raúl, un persaltum, pero para abajo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Voy a tratar de recuperar algunas cuestiones que mencionó Raúl en su exposición, que son aspectos tecnológicos relacionados con las intervenciones en estos ambientes, más allá de las presentaciones de innovaciones que hizo perfectamente bien relatada Raúl. Voy a tratar de rescatar algunas de esas cuestiones, pero ¿por qué? Porque eh, me da la sensación, a lo mejor podemos compartirla o no, que cuando nos toca trabajar sobre estos temas, al colega de la trinchera, que es el que yo digo que está todos los días enfrentando este tipo de ambientes, cuando les toca enfrentarlos, viene, se acerca y dice, ¿cómo le entro a esto? ¿Sí? Más allá de que obviamente tiene saberes y experiencias en su actividad profesional, estos ambientes son complicados, si quieren, o complejos también si quieren. Entonces, preferí hacer una presentación de tipo conceptual, sin brindar números, indicadores, índices, parámetros, que sí los tenemos sobre muchas de estas tecnologías que se utilizan en estos ambientes, bajo otros esquemas. Después en todo caso lo podemos discutir, tenemos información, email está por ahí dando vuelta, y lo consultan y compartimos información concreta. De datos, de ensayos, inclusive algunas cuestiones que mencionó Raúl respecto a biochar que estamos trabajando recientemente, aspectos que tienen que ver con la recuperación de suelos mediante tecnologías de subsolado y de drenaje y demás. Voy a empezar entonces haciendo mención, sí, vamos, doy fe que andaba hace un ratito. Ahí va, ahora sí. Sí, gracias. Em, Me cuesta un poco subirme ahí, así que me voy a mover y lo voy a ir tapando, pero bueno, espero que no les moleste. Recién Edith comentaba algo semejante a esto, ¿no? Sí, que Argentina es el país con mayor superficie de suelos alcalinos en relación a la superficie agrícola, y el tercer país con suelos salinos luego de Rusia y de Australia, ¿no? Es decir, somos un país como que se dijo al principio, tenemos una superficie extensa de estos ambientes. Cuando vemos algunas cuestiones espacializadas, decimos, ah, bueno, son ambientes desafiantes en cuanto a la escala, y si de algún modo también Edith presentó algo parecido a esto, uno de estos mapas, cuando vemos los mapas que nos dicen salinidad 0,30, 30, 100 centímetros, estamos viendo la escala de esto, ¿no? La escala importante. Y que en la vida profesional, aquel profesional que está en la trinchera resolviendo problemas de producción y de productividad, le desafía fuertemente. Sabemos que los suelos cambian con el paisaje, obviamente, y desde la parte más alta a la parte más baja voy a hacer algunos comentarios que son redundantes, simples y sencillos para ponernos de acuerdo en algunas cosas. No se sientan subestimados, por favor. Solamente vamos a recordar algunos conceptos para hablar de gestión de estos sistemas. Y en ese derrotero nosotros vamos a encontrar desde las partes más altas a las partes más bajas suelos asociados a esos ambientes que van imprimiéndole distintas limitantes propias de esos ambientes, y obviamente después las otras limitantes se van imprimiendo en virtud del manejo que se le brinda desde la parte más alta, los suelos que tienen pendiente, que están en pendiente, que están afectados mayormente por erosión, cuando la pendiente es intensa, y se dan otra serie de factores. Y obviamente nosotros nos estamos refiriendo a estos esquemas topográficos, paisajísticos, donde hay otro ingrediente importante que es la napa. Los hemos clasificado por distintos esquemas. Acá respecto a la conductividad, el porcentaje eléctrica, el porcentaje de sodio, el pH, los clasificamos de distintas formas.
¿sí? Podemos ubicarlo en alguna transecta ideal, por lo menos en nuestra región tenemos esta transecta bastante bien representada, de los argialboles hasta las notracualfes, con la incidencia de Napa, ¿sí? Y tener que hacer agronomía acá no es tampoco no es tan sencillo como hacerlo en un clase 1, ¿no? Los desafíos son total y absolutamente diferentes y donde surgen muchos de los interrogantes que nosotros tenemos en el día a día. Aparece también una combinación muy condicionante que es la presencia de napas, de sales y de sodio. Cuando hablamos de napa, sabemos que es un ingrediente subterráneo, un acuífero que es de carácter libre, que tiene características, esa dinámica asociada a la heterogeneidad del perfil, la anisotropía lo condiciona, por otra parte la textura del suelo, el contenido de las mismas, de sales de la misma napa, la profundidad que se encuentra y la dinámica de oscilación regional y que responde a humores de características estacionales y obviamente regionales. Y esto tiene que ser también considerado cuando empecemos a querer manejar, a gestionar estos ambientes, ¿no? Y lo vamos a decir más fuertemente después. Decimos que cuando la napa se mueve hacia arriba o hacia abajo, desde una profundidad crítica, que algunos dicen por ahí de 1 metro, otros dicen de una concentración crítica de 1 gramo por litro, de sales tenemos problemas, ¿eh? Ciertamente, más allá de cómo están representados estos cationes y estos aniones, en estos ambientes este juego nos genera, en muchos de los casos, en muchas de las situaciones y en diferentes años con distintas riquezas de precipitaciones, de enriquecimiento subterráneo de agua, problemas. El movimiento de sales y de sodio, esto es un brevísimo repaso, ¿sí? Hacia el perfil desde las napas, tiene que ver con la profundidad de la napa freática en cuanto a la velocidad de ascenso. Cuanto más cerca está, mayor velocidad de ascenso, lo cual es absolutamente lógico. Las características texturales de esos perfiles y físicas también. En un suelo arenoso el ascenso capilar es menor que en un arcilloso y obviamente cuando se compacta tanto más. Las temperaturas del aire también juegan un rol importante y la vegetación, esa nuestra aliada, que en definitiva es lo que hacemos nosotros a nuestro favor cuando trabajamos con estos ambientes, tratamos de exacerbarla de forma tal que, perdón, eh, nos disminuya la condición de calentamiento, tanto como de absorción de agua, para que de alguna forma esas sales no lleguen a superficie, ¿no? Entonces encontramos este tipo de situaciones que se dan en nuestros ambientes, que son con las cuales tenemos que renegar, ¿no? Todos los días y ver cómo realmente lo adaptamos a ciertas condiciones agronómicas para mejorar la productividad. Porque aparece un ingrediente, en muchos de ellos, que es el sodio, que creo que todos lo conocemos acá, cómo juega este muchacho en nuestros partidos, ¿sí? Que alteran los espacios porosos, reducen la circulación de agua y aire, obviamente descompone la materia orgánica de una manera diferente, quiero decir, hay ruido en esa descomposición y altera la fertilidad del suelo, y reconocer que estos suelos se compactan más fácilmente conspirando contra, obviamente, la dinámica hídrica de perfil. Hasta ahora es un ABC, creo que no estoy diciendo nada nuevo, estamos repasando, a punto tal de que cuando tenemos esos sodios en elevada cantidad en nuestro suelo, la permeabilidad disminuye y esto conspira contra entonces, digamos, esas dinámicas hídricas y esa disponibilidad del agua para poder producir en la mayoría de los casos pasturas, en otros casos cultivos alternativos, y sabemos que con la condición de sales y agua disponible en esta relación tenemos que generar fitomasa de algún modo. Entonces, dicho esto muy sucintamente, la pregunta es, ¿cómo gestionamos estos ambientes, ¿no? Y yo diría que tal vez nos hayamos olvidado un poco, pero quisiera repasar esto. Estoy parado en el sur de la provincia de Santa Fe, de donde yo vengo. Esto es un problemita que nos vino quejando durante mucho tiempo y nos va a seguir aquejando porque no estamos haciendo demasiado por ahora, ¿sí? 12 de febrero del 91, 8 años después del 99, 2017. Acá dijimos, esto no nos va a volver a pasar, y nos volvió a pasar en el 2017, ¿sí? Todo lo que ustedes ven negro es agua, ¿sí? Esto es enriquecimiento de una cantidad de agua importante en esta región para Rufino y para Aarón Castellano. Dijimos, bueno, está concentrado ahí, no es tan grande, ¿sí? Como es Magiolo, Venado Tuerto, Murphy, toda esta gran región se vio afectada por un enriquecimiento hídrico territorial de agua con presión sobre los acuíferos subterráneos, ascenso de napa y relocalización de sales y todo lo que ustedes se puedan imaginar. El profesional de la trinchera es lo que a mí me preocupa, ¿sí?
el perfil es medio raro, ¿no? Porque lo hizo inteligencia artificial y le dije, mandate por ahí, y fue por ahí el tipo, ¿sí? Pero le digo, ponemos un ingeniero agrónomo, ¿sí? Que está dentro de una trinchera, y me lo puso con un fusil, le dije, no, con un fusil no. Digo, ponelo con una planilla en la mano. Y salió esto. Así, pero ¿cuál es la idea y la figura? Que vamos a hacer una presentación para el colega de trinchera, para el que timbrea y dice, che, me tocó esto. Tomé un asesoramiento a un campo de 283,2 hectáreas en tal lugar. ¿Qué hago? Digo, pero vos hiciste agronomía, vos hiciste la facultad, sí, pero me olvidé algunas cosas. O tengo algunos conceptos. O no sé si lo que estoy haciendo está bien, porque lo tiene suficientemente acendrado también los conceptos, pero bueno, quiere chequear. Entonces vamos a ir por ahí. ¿Qué es lo primero que hace un profesional o que hacemos nosotros cuando vamos a trabajar? Y un diagnóstico, el famoso diagnóstico. Los argentinos somos campeones del diagnóstico, ¿no? Sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero después tenemos alguna dificultad. Vamos a pasar a esas dificultades. ¿Cómo las vamos a arbitrar? Primero es un diagnóstico. El diagnóstico es esto, asociado al agua que yo dije antes que se está dando en algunos territorios en determinados momentos del año y en determinados años, ¿no? Por ahora, 20, 21 y 22, sequía por la región realmente importante. Empezó a llover un poco más del 23, un poquito más del 24, y en algún momento vamos a volver esas fotografías, pues porque tampoco los planes de ordenamiento hidráulico son materia pendientes a niveles territoriales, ¿sí? No estamos haciendo demasiado y lo vamos a chocar por enésima vez con la misma piedra. Pero la idea, por lo pronto, al colega le decimos, mira, hay que observar la escena. ¿Qué significa observar la escena? Y levantar la cabeza, vamos para arriba, ¿sí? Colega, productor, idóneo, quien fuere, ¿sí? Vamos a mirar desde arriba. Y mi sugerencia es que miremos la baldosa, el establecimiento, pero también miremos el patio. ¿Eso qué significa? Que yo quiero saber y tengo que saber dónde estoy parado si quiero hacer un manejo de estos ambientes. Muy bien decía antes Raúl, tengo una serie de tecnología en el Bademecum, en el diccionario, para poder aplicar. Pero en estos ambientes, al menos para la región de donde yo provengo, ¿sí? Y también entiendo pasa por donde están ustedes aquí parados, ¿sí? Si no manejamos el agua, si no manejamos el agua subterránea y el agua superficial, no nos pongamos a hacer otra cosa. No querramos fertilizar, cambiar tapiz florístico, poner correctores. Empecemos a pensar en lo básico, ¿sí? Hagamos un ordenamiento agrohidrológico. Es, al menos desde mi óptica, primordial. Entonces, la importancia de ubicarse en una cuenca, entiendo que es fundamental, y uno dice, y me lo llevo el terruño donde yo vengo, a ver, Santa Fe, che, no es tan difícil organizar esto, no son muchas cuencas, podría subsanarse esta problemática. Sí, pero esto es una cuenca a una escala. En realidad, esto es el mapa de las cuencas de la provincia, ¿sí? Ah, bueno, entonces, el otro día cuando estábamos con el secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, charlábamos sobre esto, y él dice, claro, yo tengo que arbitrar mi gestión sobre cada una de estas cuenquitas. Son todas mamushkas, ¿no? Cuenquita de cuenquita de cuenquita, que presionan sobre las napas, que presionan sobre las condiciones de drenaje de esos lotes, de esos establecimientos, y ahí hay que hacer agronomía, ¿sí? Ahí hay que sacar fitomasas, hay que poner una forrajera, hay que reconfigurar el tapiz, hay que poner un yeso, pero no olvidemos que esta es nuestra lógica inicial. Entonces la pregunta que charlamos con los colegas es, ¿y en qué lugar de la cuenca está tu establecimiento? Ah, espera que veo el Google Earth. Y no alcanza tal vez con el Google Earth, ¿no? Es una síntesis visual, geoespacial, muy particular, interesante, pero no alcanza para entender cómo está condicionado primariamente mi establecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamusca más o menos viene por acá, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ambientar, es decir, vamos a tratar de ambientar estos lotes. ¿Qué ambientes o cuáles ambientes van a estar en estos lotes de mi establecimiento que está en una subcuenca ubicada en una cuenca? Digo, esta lógica la tenés, la tenemos, y muchas veces nos tiramos de cabeza acá, pero no entendemos cómo funciona esto. Si perdemos esa lógica, nos equivocamos. Perdón, se me seca la boca. A veces cuando nos planteamos una de las definiciones de un ingeniero agrónomo es un manejador, discúlpame el término, de escalas. Nosotros manejamos continuamente escalas, ¿sí? Estamos desafiados por esto. Pero esta vez se nos escapa
porque hacemos un reduccionismo agronómico y vamos a ir acá. Pero pensemos en esto, ¿sí? Y hay una tríada desafiante que es cómo manejo el agua en estos ambientes, cómo manejo el tapiz y esta relación, ¿sí? Que es una relación, como decíamos antes, condicionante. Entonces, nuestra sugerencia es detectar las limitantes de la productividad que tienen estos ambientes, que están reseñadas ahí, ¿sí? Las condiciones físico-mecánicas de estos ambientes con problemas de drenaje son todas estas. Si me pongo a leerlas a todas, voy a perder un poco de tiempo. Tengo muchas guías porque avisan no traidor, así que voy un poco larguero y voy a ir rapidito. Pero fíjense, si ustedes leyeron de ojito rápida, algunas de estas o todas estas están en las condiciones que seguramente le están tocando trabajar en esos ambientes. Cuando se paran en un lote de 250 hectáreas, en la Bulash o en Monje, en la provincia de Santa Fe, y lo miran, y ponen una pala adentro y investigan un poco, vamos a encontrar muchas de estas condiciones. O las condiciones físico-químicas. O en todo caso, la condición química o la condición biológica. Esas son las limitantes, las que están reseñadas ahí. Hay una gran cantidad de limitantes que obviamente obran contra la expresión de la productividad que tienen esos ambientes. Y hay otras generales, estas están separadas por condiciones, hay otras generales que están acá. Bueno, esas son las limitantes de la productividad. La pregunta es, ¿cómo avanzamos sobre esto? ¿Por qué? Porque la agronomía es semiológica, se basa en signos. No hay síntomas, el suelo no nos dice, che, tengo una sal encima, el doble sentido de la sal, ¿no? Tengo una sal encima, o me duele la compactación, no hay síntomas, ¿sí? Tal vez el veterinario, ahí más o menos algo engancha en eso. La vaca no, el cerdo no, pero algo dice a través de una... Nosotros somos semiológicos, si no entendemos por signo, no entendemos bien lo que pasa. Por eso vamos y medimos, ¿sí? Fuertemente. Entonces, la principal limitante, ¿cuál es de todas la que reseñé antes? Y ahí está la habilidad profesional, la habilidad de quien interviene, profesional o no profesional, que interviene en nuestros ambientes. Es decir, ¿dónde está la limitante? ¿Cuál es la tabla esta que nos limite, que nos limita la mejor expresión de ese ambiente? ¿Será la condición química estrictamente, la física, las asociaciones que existen ciertamente entre ellas? ¿Sí? La condición biológica. Para eso tengo que ir a medir y empezar a racionalizar mi intervención. La pregunta es, ahí le descubrí la cosa, que lástima me apuré. ¿Reconocemos nuestros suelos? ¿Se muestrean los suelos estos? Sí, colega, lo que yo hago hoy saco una muestra. ¿Sí? ¿Los suelos agrícolas se muestrean? ¿Cada cuántas hectáreas sacamos una muestra en Argentina? Una muestra de suelo. ¿Cada cuánto? ¿Cada tres? ¿Sí? ¿Un poquito más? Digamos un poco más. Por acá está más cerca. Cada 290 hectáreas sacamos una muestra. ¿Sí? Brasil 30, Estados Unidos 28. ¿Sí? Bueno, en lotes agrícolas, producción uno, clase 2, clase 3. En estos ambientes que son tan particulares, se muestrean, se saben cuáles son sus condiciones físico, químicas y mecánicas. Fíjense, RETA depende de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 2023, no hace mucho, hace un par de añitos. Esta es la evolución de la cantidad de productores que hacen análisis de suelo. No muchas, ¿no? Si superamos el 25. Y me voy a meter un bocadillo, porque siempre que puedo lo hago. Es caro el análisis es caro. Si la lógica por ahí que el libro dice, por ahí, uno cada 30 hectáreas, un análisis cada 30 hectáreas, más o menos, ¿sí? O sea, en definitiva, si un análisis está saliendo 30.000 pesos básico, nitrógeno, fósforo, pH y materia orgánica, es 1.000 pesos por hectárea. Un alfajor Jorgito. ¿Sí? ¿Sí? Y sin embargo, no fertilizamos y es caro. O sea, por ahí no es. Entonces, busquemos otra aplicación. Mejor no queremos agarrar barreno. La idea es, ¿cuál es la hoja de ruta para intervenir en estos esquemas? Está bien, listo, hay limitantes. Empiezo a reconocer a partir de un esquema de diagnóstico que podemos buscar cualquiera, ¿no? Si quieren multicriterio, jerárquico, lo que se dé la gana. Pero una vez que establezco cuáles son las limitantes, bueno, ¿cómo le entro, entre comillas, el término a estos ambientes? Esta es la hoja de ruta para diagnosticar, mejorar, que yo sugiero. Digo, che, ¿fuiste al establecimiento? No, estuve mirándolo por el Google, bueno, está bien bárbaro. Eso es el approach, ¿no? Uno lo hace de la oficina, después se acerca. Ahora, antes de ir al establecimiento, uno tiene que munirse de todas las herramientas que están disponibles.
Google Earth no solamente. Hay una carta de suelo, carta topográfica, se puede ver fotografías aéreas, imagen satelital, hay vuelos de drones propios, contratados, no sé. Averiguo, ¿sí? Es tan simple como esto, sí, tan simple. Lo hiciste y no mire las topográficas. ¿Dónde hay topográficas? ¿Dónde se consiguen las topográficas? Digo, estoy haciendo un parasalto, un comparabajo, ¿no? Recuerden que vamos a empezar de lo básico. ¿Qué determinaciones o observaciones haces en el campo? Y uno sugiere esta, ¿no? Caracterizar la topografía. Longitud de pendiente intensidad. ¿Por qué pendiente e intensidad? Perdón, longitud e intensidad de la pendiente. ¿Sí? Porque el agua se mueve de punto a punta con un gradiente de punto a punto con un gradiente de pendiente muy bajo, 0,1, 0,05, 0,15%, pero se mueve. ¿Sí? Y va dejando esos lamparones de sales en algunos sitios, ¿sí? Ubicación de algunos sitios con brosa, ¿sí? Otros sitios que son transitados por los animales y se recompactan. Condiciones superficial, cobertura, presencia de fluorescencia. El tapiz florístico, ¿qué tapiz florístico tenés? Ah, no sé. Mayormente, y son C4, la mayoría C3 o C4. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura y función de esos tapices? Son primavera, verano, otoño invernales. ¿Sí? Por ejemplo, el estado de esa especie y la determinación de las limitantes por caso. ¿Sí? Ahora, valoré el tipo de drenaje. ¿Tengo un drenaje centrípeto o un drenaje centrífugo? ¿Cómo drena el lote? Si digo, si te aportas agua a vos mismo, te la está mandando el vecino. Carta de documento. No, mentira. Pero puede ser. Sí, puede ser. Determinación de la profundidad. ¿Por qué? Porque acá tenemos, digo, ¿por qué dije puede ser y qué sé yo, esa chanza? Porque, bueno, en Santa Fe hay una normativa que obliga a cualquier canal, vamos, iba a decir clandestino, me voy a corregir, irregular, debe ser denunciado. ¿Sí? De hecho, no hay una denuncia. Entonces llueve mucho y se reconvierte el patio, ¿sí? Porque empieza a haber agua de un lugar a otro y empiezan a trasvasarse los problemas y aparecen todas las cuestiones legales, ¿sí? Y cuando a mí me inundan el bajo, me puede convenir o no me puede convenir, depende de dónde venga. Pero habitualmente no me conviene. ¿Y qué hago con el bajo mío, donde tengo 182 hectáreas y tengo 100 madres que estaban comiendo ahí o que bajé de la parte alta? ¿Sí? Eh, Debería, obviamente, trabajar sobre el reconocimiento de la NAPA. Yo voy a hacer 3 menciones sobre el freatímetro. ¿Cuántos establecimientos tienen freatímetro? ¿Sí? Freatímetro, tubo agujereado, ¿sí? Un tubo agujereado a 3, 4 metros, supongamos. Esta es una de las experimentales que más experiencia tienen en freatimetría. ¿Sí? Nico Bertrán, todo su equipo, la gente que ha trabajado ampliamente con Nico y con ese equipo. El otro chico, se me está escapando el nombre. Si me ayudan, que estuvo trabajando mucho en NAPA acá. Ahí está, Volati. Volati. Ah, está el comité de Cuenca por acá, ¿no? No. Sí. Eh, y la verdad es sí, mucha, mucha fratimetría acá. Che, yo tengo que hacer fratimetría, ¿y por qué no? ¿Qué te cuesta? ¿Sí? Para ver cómo oscila, cómo se enriquece, cómo rebota. Y ya que está, saca un poquito de agua, mandar al laboratorio, que es más barato que el surgito, y la saco. Y ahí analizo el agua, veo cómo se enriquece, cómo se reconvierte la napa, cómo se reconfigura a través del año y voy tomando patrones para poder tomar decisiones. ¿Sí? La detección en la observación del perfil, tanto edáfico como el cultural, va de suyo. Estamos en un congreso de salinidad, estamos hablando de suelo, esto más que más, y obviamente el muestreo por ambiente, tanto de agua como de suelo, con las variables que todos nosotros conocemos que tenemos que pedir al laboratorista. Cuando yo alcancé a tener toda esa información, recién ahí voy a ver cuáles son las limitantes. ¿Sí? Ah, mira, tengo este problema en este sitio, de esta característica, de esta intensidad, la jerarquizo, la escalo, y a partir de ahí empiezo a tomar decisiones de manejo. ¿Sí? ¿Cómo voy a manejar esto? O descubro las caras, las peores caras o las mejores caras de ese esquema. Estamos hablando no de lotecitos de 20, 25 hectáreas, estamos hablando de superficies importantes cuando son desafiantes para un profesional que va a trabajar estos ambientes, o un productor, de hecho. Entonces, ¿cuáles serían las pautas a considerar en cuanto al manejo? Y algunas de las que están acá, las voy a reseñar muy rápido. Establecer el rol de los excedentes de agua en la cuenca, o sea, de dónde me viene la cuenca, si yo la derivo o no. ¿Tengo canal de guardia? ¿Puedo ser un canal de guardia para manejarme con el agua que me llueve dentro del campo? ¿O no hago canal de guardia? ¿Puedo hacer un canal de guardia?
¿sí? Para no que no se nos transforme en un clandestino y me toquen el hombro con una carta de documento. Minimizar la transferencia de agua a nivel superficial dentro del mismo lote, dentro del mismo establecimiento. Respetar la heterogeneidad. Esto tiene que ver con la ambientación, que después lo vamos a ver. Mantener el suelo cubierto con vegetación. Obviamente lo que ya vimos del principio como un concepto básico, suelo cubierto. ¿Sí? Si no, una chimenea de ascenso de sales. Eso es un problema que tenemos que solucionar. Minimizar el ascenso de agua por capilaridad relacionado con lo anterior prácticamente. Maximizar la lixiviación, para no citarlo a Raúl acá, por percolación, captación y filtración. Evitar el laboreo y sobrepastoreo. Evitar el laboreo y sobrepastoreo. Hay situaciones que la gente lo laborea, le saca la cobertura y eso se transforma en pocos meses en celusal, ¿sí? Arriba. ¿Eh? ¿Está? Literal. Estamos cansados de verlo. Cuando nos llama y dice, bueno, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No? Obviamente, contemplar la posibilidad de articulación con otras actividades como las que están acá, depende del tipo de actividad en la cual yo me encuentre trabajando. Las propuestas que hay en el mercado tecnológico son muchas. Las de avanzada las nombró y las mencionó Raúl. ¿Sí? Yo lo que propongo es tratar de hacer fuerza en esas son las que están probadas, que decía Raúl que hace más de 100 años que están probadas, que se usan entre nosotros, pero que se deberían usar más. Yo no las veo tanto. Ustedes ven gente que use correctores, subsolados, drenaje, canales, cambio de tapiz, todas juntas, algunas. ¿Por qué digo todas juntas o algunas? Porque los procesos o las intervenciones pueden ser a través de procesos o de insumos. ¿Sí? Las tecnologías de proceso, ustedes saben que son las intelectuales y las insumos cuando yo uso cosas para mejorar. Pero las magnitudes, ¿cómo le entro a un plan de manejo en esos ambientes? Y le entro por una actividad de shock o de ajuste. ¿Qué significa de shock? Meto todas juntas. Obviamente bien pensada, a través de un menú de trabajo. ¿Sí? Puedo obviamente corregir toda la cuestión agrohidrológica, trabajar sobre fertilización, trabajar sobre correctores, trabajar sobre reconfiguración del tapiz, por ejemplo, o voy soltando de a una, porque a lo mejor el productor me dice, no, todas no, porque no tengo la plata. Digo, porque el papel aguanta cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando uno va al territorio y hay una limitante, que la limitante es económica, o es la propia comprensión de cómo funcionan estos sistemas, conviene ir soltando de a una. ¿Sí? Es condición sine qua non el agua. Si no manejamos el agua del establecimiento, la subterránea y la superficial, no intentemos otras cosas porque borramos con el codo lo que escribimos con la mano. O sea, ¿cómo intervenir entonces después del diagnóstico? Y definir unidades homogéneas. ¿Qué es una unidad homogénea? Algunos le llaman unidad de manejo o ambiente. Hacer ambientación, la clásica ambientación, donde con la información de relieve, la dinámica del agua, los tipos de suelo que habitan en estos ambientes y las plantas que leen estos tres, yo puedo ambientar. Y sé que voy a tener distintos ambientes de diferentes calidades. Y yo después, no sé, no voy a tener el tiempo. Nosotros desarrollamos un método muy sencillo que lo usamos en algunos establecimientos para caracterizar los ambientes en función de determinadas características y decimos respecto a una condición ideal a cuánto está alejado, al 30%, al 80%, y por qué está alejado ese ambiente ideal. ¿Sí? Para encontrar dónde están las limitantes e ir por esa limitante y analizarla por factibilidad, costo, rapidez de restauración, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Si tengo tiempo se lo muestro, un excelcito muy pavote, pero a nosotros nos da resultado. ¿Sí? Muy simple, muy sencillo. ¿Cuáles son las prácticas tecnológicas que tengo en la mano? Y algunas de ellas comentó Raúl en su exposición. Obviamente, la de preservar el tapiz natural a través de algunas técnicas que están por ahí. Voy a nombrar solamente las que están en color, así no me consume tanto tiempo. La implantación de pastura de reemplazo o la clásica revegetación. Los forrajeros saben mucho y muy bien de esto. Nosotros trabajamos con gente de forraje para que nos apoyen en alguna de estas intervenciones, para que nos amplíen los saberes, el uso de la fertilización como un dinamizador, y acá hay que tener un especial cuidado, la posibilidad de una fisuración vertical. Esa fisuración vertical tiene efectos y funciones sobre el tapiz y sobre el suelo, sobre las dos cosas, pero hay que manejarla muy inteligentemente para no subir 3 escalones y bajar 8. La implementación de drenaje superficial o subterráneo. Justamente venía para acá y me acordaba que hace poquito hicimos una intervención en tortugas.
sobre un lote bajo hicimos una aplicación de escarificador con bala por detrás, básicamente llamado subsolador. Yo me acordaba, ¿dónde está? Guillermo está acá. Si falta el subsolador acá, lo tengo yo. En el 87 me llevé el subsolador de acá, de la experimental, me lo prestaron y está en la cooperativa de Chavás. Hicimos las primeras intervenciones de subsolado, los primeros trabajos nuestros subsolados se hizo con subsolado de una reja de acá, de Marcos Juárez. El otro, qué suerte, no me siento tan mal. Me lo había dado la gente de suelo de ese momento, ¿no? Eh, Otras prácticas tecnológicas disponibles, correctores químicos, los clásicos, nanopartículas, como bien refería recién este, Raúl, la incorporación eventual de cultivos anuales, si el ambiente lo da, ¿sí? Si el ambiente lo da. Utilización de mulch en peladares, uno va por los lotes y ve peladares. ¿Cómo hacemos para que eso a la tarde no se transforme por la reverberancia y la diferencia de temperatura columnas en columna de ascenso de sales? Y bueno, cicatrizamos esos sitios moliendo fardo o moliendo rollo y esparciéndolo en esos sitios, por ejemplo. A eso nosotros le llamamos cicatrización. Obviamente coordinación del pastoreo, utilización de cultivos tolerantes y aquellos que se preste especies forestales de acorde a esos ambientes. O sea que tenemos prácticas tecnológicas para poder hacer. Son las clásicas, las conocidas. La pregunta es, en cada uno de los establecimientos que nos toca trabajar o ir a ver, o con colegas, con productores, ¿se usan estas? Todas, algunas. ¿Con qué diagnóstico? ¿Sí? O vamos a probarlo y vemos qué pasa. Prueba y error. ¿Sí? Hay algunas reglas de oro que son básicas. Repasamos. El eje de la cobertura. Uno ve esta foto y entiende por qué las raíces hacen su trabajo. Hasta dónde llegaron las raíces, que son nuestras grandes aliadas, cuando a veces vale más una foto que una explicación. ¿Sí? En cuanto hablamos entonces de la cobertura, como se decía antes, cobertura que permiten transformar el tapiz con especies nativas que tengan genotipo de valor forrajero, algunas de las que nombró antes también Raúl. ¿Sí? Pueden ser intersiembra, coexistencia de especies cultivadas con las naturales o reemplazo de la vegetación. La saco todo y pongo otra cosa. Cada una tiene sus costos ambientales y sus costos económicos, ¿sí? Y expectativas diferentes. Pero sepamos que existen estas opciones, ¿no? Sabemos todos que existen. Sabiendo que cuanto más concentración de sales tengo, obviamente el límite de tolerancia es mayor o menor. De acuerdo a esto, entonces también va a expresarse la materia seca de una forma diferente y digo, una cosa que yo esté acá y otra cosa que esté acá, ¿sí? Entonces, sabiendo cuál es la tolerancia y la especie que puedo tener en disponibilidad, trato de armonizar las dos cosas. Preguntamos muchas veces a quienes trabajan en estos ambientes, ¿viste alguna vez una tabla de esto? ¿Sabés cuánto tenés? Para ir viendo cómo adaptamos las especies a esos ambientes. Y a veces no está ese conocimiento. Y preocupa, convengamos que preocupa. ¿Sí? Las condiciones del ambiente determinan la forma y, y los modos de implantación del tapiz. Y sí, no es lo mismo hacerlo acá que acá. ¿Sí? Eso exige un diagnóstico local, in situ, caminar al potrero y sacar esas visualizaciones. Ahora también, se decía antes, estoy haciendo un recorrido hiperveloz por algo que debería llevarme para cada uno de los temas mucho tiempo, pero digo, para ir tratando de compilar, no para que veamos dónde está la complejidad. Creo que todos la reconocemos la complejidad, pero cuando la ve todas juntas dice, cierto, ¿sí? El manejo de la nutrición edáfica. Los ambientes son diferentes y la estrategia también. Y capaz que tenga que manejar de una forma diferente los aportes de nitrógeno y fósforo en el suelo, porque cuando tengo una pastura o tengo un tapiz florístico, o lo manejo diferente o lo manejo convergentemente o hago una entrega simultánea y regular o utilizo un método más racional. Los forrajeros dicen, no, vamos con esta. Sí, sí, pero bueno, pensemos qué bien o qué mal le hago al tapiz cuando utilizo ese tipo de estrategia. ¿Sí? O puedo utilizar como reglas de oro aplicación de mejoradores, que tienen estas funciones que ustedes ya a esta altura creo que conocen. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿vos te acordás de lo que era el calcio? ¿Sí? ¿Cómo jugaba en la lógica del ambiente edáfico cuando aplico un mejorador y lo ingreso a la solución del suelo? También hay otra lógica. Entendamos esto y empecemos a manejar con más ciencia y tecnología este tipo de prácticas. ¿Sí? Porque sabemos que los mejoradores se clasifican de determinada forma. Nosotros habitualmente estamos yendo por estos. ¿Sí? Muy rápido.
¿no? Qué suerte porque tengo. Y tengo que decir, bueno, si voy a aplicar yeso, también tiene que tener en cuenta esto. No nos olvidemos esto. Y mira, échale 5.000 kilos, 3.000 kilos, para, espera, ¿sí? Hiciste esta evaluación, esta, la que más hiciste seguramente, y esta, y a partir de ahí decidís, tenemos esas conductas. Digo, el profesional de la trinchera de la inteligencia artificial se preguntó eso, ¿ah? Entonces sabemos que hay alguna formulita, una ecuacióncita que dan vuelta por ahí, que más que menos la podemos utilizar, pero para llegar a esto tenemos que entender todo lo anterior. Si no dice, che, apliqué la fórmula tal y me dio tantos kilos, pero pará, como dicen en los chistes, pará. ¿Hiciste esa valoración anterior antes de entrarle al lote y gastar tantos miles de pesos? ¿No? Sabiendo que, bueno, de acuerdo al tipo de producto, hay distinta disponibilidad y obviamente cuáles son las opciones de mercado, en baja, granel, lo que yo tenga, y en función de todo eso, decido. ¿Sí? Esta exposición, un tanto random, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo aseguramos las decisiones a partir del conocimiento local de la situación que tiene determinadas limitantes. Ahora decía antes, las condiciones de productividad de estos ambientes están íntimamente relacionadas con la integración de estos factores. Sí, de hecho, el florístico, el edáfico, el hídrico y el topográfico. Ahora, el hídrico, fundamental. Por lo tanto, uno sugiere un breve reconocimiento de NAPAS. ¿Qué significa esto? Nuevamente, fratímetro. Todos sabemos que un fratímetro es, sí, no me va a decir que un fratímetro. Sí, tenemos de los clásicos que usamos en el campo, los más básicos, ¿sí? No tengo plata para hacer un fratímetro. Bueno, dale con esto, ¿sí? Dale con esto, ¿sí? Lo están haciendo acá en Cañada de Gómez, en la zona nuestra. Usan esto. Y anda bien, y anda bien. ¿Es caro? No, no es caro, es esto. Un tubo de PVC de 1,5 pulgadas, ¿sí? O estos que son más sofisticados, los más sofisticados todavía, para eso hay que tener billetera y la gente por ahí no lo quiere hacer. O estos últimos que están usando en el CREA Anderson Vero, que son muy interesantes. Y creo que hay gente por acá que estuve, es urgente, creo que estuve por acá, tenían esta técnica, esta tecnología, que es inalámbrica, que tiene fratímetros distribuidos en el campo y que obviamente reportan a una estación y esa estación después la puedo bajar por internet y obviamente tengo en tiempo real la dinámica de la nave. Sucede que estas estructuras geoespaciales, desde el punto de vista hidrológico, se llaman sistemas hidrológicos no típicos. No son los típicos de parte alta, parte media y parte baja. Esto es un sistema hidrológico no típico, en los cuales el drenaje juega un rol fundamental. Fundamental. Dijimos que estamos en periodo de no bonanza de tantas precipitaciones. Cuando tengamos de más nos vamos a acordar de estas cosas. ¿Sí? Entonces, algunas intervenciones tienen que ver con el diseño de drenajes basado tanto en canales primarios como en canales secundarios. Los ponemos en cuadrículas, ¿sí? Como este, o en espina de pescado. La mayoría lo está usando como espina de pescado. ¿Sí? Y Damiano hace un tiempo atrás nos entregaba en un trabajo esta opción de usar estructuras de captación de agua, de conducción y alguna de reservorio para amortiguar o represar los excesos y amortiguar los movimientos de un sitio a otro. Esto es válido para una región, para un territorio, es válido para un lote, el mismo concepto. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Y que la napa, ¿sí? Que es esta que está acá, regulada por la presión, porque es a cielo libre, no llegue a la superficie y nos invada este sector y de alguna forma nos lleve sal o nos tenga humectado en gran parte del año y tengamos limitaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos a tener estos problemas. ¿Sí? Mientras funcione la raíz y el agua no pueda ir mucho más arriba, acá podemos manejar más o menos el tapiz, si no, no podemos. ¿Sí? Sabemos que esto está sacado acá en Marco Juárez hace un tiempo atrás, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Donde estos ambientes, bien diferenciados, tenemos que reconocerlos. Digo, ¿cuánto suelo vos tenés disponible en el año? Y depende de la napa. ¿Por qué? Porque la dinámica en la parte media, en la parte, en la parte intermedia, en la parte más alta de este sector, en la parte más baja, tiene
un ascenso hasta aquí mayormente o hasta aquí arriba. Entonces, cuando conozca esto, voy a empezar a poder manejar esto. Antes hablamos con alguien, con Alberto, dice, bueno, a ver, le metemos un sorgo, por decir algo. ¿Sí? ¿Para dónde va a poner un sorgo? En estos ambientes que son activos, muy activos desde el punto de vista de la napa. ¿Sabés cómo es? Ah, no, pones unos fratímetros. Son tres, aunque sea. ¿Sí? Fíjense el reduccionismo que estoy haciendo, parece elemental y hasta una falta de respeto para un congreso. Pero es lo que nos encontramos en el día a día. ¿Sí? O si no, utilizo esta estructura que son canales a cielo abierto que me controlan el ascenso desde un piso más o menos rígido de la napa hasta un determinado sector y me deja todo esto libre. Para eso tengo que plantear estructuras. ¿Sí? ¿Sabemos armar drenaje? Y yo fui a la Facultad de Agronomía y no sé calcular canales. Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas, pero las construcciones de canales tienen formulaciones que son muy básicas. Si quieren, utilicen esta. Es la más tonta de todas. Hagan un cálculo y para hacer a cuánto agua va a llevar eso, utilicen este, que es el H canales, pesa 1 mega, lo bajan por internet y pueden calcular un canal. ¿Sí? Dentro del lote, a un costado del lote. Tienen todos estos, son los más pesados, van a tener que pagar patente, perdón, el acceso al comprar el software, si no usen este, ¿sí? Que con pocos datos que ustedes le van a ingresar, le va a decir cómo van a armar un canal para evacuar X cantidad de agua. Pesa 1 mega, ¿sí? No hay excusa, este es como el alfajor Jorgito. Puedo diseñar un canal, no soy hidráulico, ¿sí? No soy ingeniero hidrólogo, pero puedo hacer eso. A ver, si hay alguna duda, IA lo puede resolver, ¿sí? Che, ¿qué era esta área hidráulica? Pero metámonos en esto. Hay tecnología a la mano, muy simple y muy sencilla. Ya esto es una sofisticación. Nosotros hemos hecho estos trabajos, los tenemos funcionando cerca de la facultad. ¿Sí? Tubos de drenaje, ya más sofisticado, más caro, donde, como decía muy bien Raúl, amerita salvar, o mejor dicho, mejorar precisamente, valga la redundancia, ese espacio de suelo, porque puede redituarme en términos de renta dividendo. Y sí, mira, entonces podemos hacer una relación costo-beneficio e intentar ver qué hacemos con esto. Esto es lo que tenemos nosotros funcionando. ¿Sí? Digo, ¿funciona? Sí. Amerita y hay que hacer relación costo-beneficio. Tengan en cuenta que estas estructuras, después yo se lo voy a mostrar, están combinadas estas salidas con drenajes subterráneos generados con subsoladores. Se subsola y en el último tramo se pone el tubo, ¿sí? No que tiene el tubo en toda la extensión. ¿Sí? Esto es lo que se utiliza, ustedes lo conocen, son timones rígidos, 70, 80 centímetros, depende de la altura, uno lo puede trabajar con la distinta profundidad, tiene una bala troncocónica por detrás que va abriendo la sección y la mantiene compacta siempre y cuando uno tenga una condición ideal de más de 40% de arcilla en la zona que va topando, si no se colapsa. Se cierra solo y realmente no tiene mucho sentido hacerlo. Son los de mercado, creo que Raúl antes mostró algo parecido a esto. Este que hicimos en Tortugas, hace unos años atrás, y funciona en un lote, ¿sí? Que se inundaba, hicimos esto y funciona perfectamente, digo como herramienta. Y hay unas hojitas ahí atrás. Parámetros de diseño hay por todos lados. No le traje la ecuación, no tiene sentido, pero los parámetros de diseño es distancia entre líneas de drenes, diámetro de los drenes, obviamente inclinación o pendiente de los drenes y largo de los drenes. ¿Hay opciones para hacerlo? Sí. ¿Son caros? Si ustedes los hacen con un subsolador, en el mejor de los momentos, digo, cuando el suelo esté en estado friable en el horizonte B y eso quede abierta esa sección, y si pueden introducir algún tipo de grava o algún tipo de escoria, mejor, y si no, no importa. Pero son eficientes, si lo hacen bien. O el uso de púas escarificadoras para ambientes con problemas de drenaje. ¿Qué famoso escarificador? Pues no tengo un subsolador, no puedo llegar hasta ahí. ¿Qué? Un paratil, paraplug, perdón, un ultiví. Y te sugiero un paratil en todo caso, ¿sí? ¿Pero para qué? Y para que en definitiva algunos de estos que están en mercado permitan generar estas fisuraciones laterales
en la zona donde pasa el timo con la reja, ¿sí? Y generar básicamente flujo preferencial subterráneo, subsuperficial, mejor dicho. Estos son los flujos preferenciales que hacemos nosotros. Pasamos esta herramienta, tiramos agua con azul de metileno, lo fotografiamos y después lo analizamos con sistema de información geográfica. Engañamos a la fotografía con un sistema de información geográfica y sacamos los flujos preferenciales y cómo el frente de mojadura frente a un pasaje de esta herramienta. Mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que hacerlo y depende del concepto del diagnóstico, ¿sí? No hay que confundir si es necesario con una obligación, ¿tá? Este es el caso que los hemos hecho en una localidad que está cerca de Rosario, unos 30 kilómetros, ¿sí? Más o menos, sobre una condición de un atrabol típico, un escarificado con paratila a esta profundidad, con esta humedad, y solamente hicimos 800 kilos de yeso, porque la idea era no generar un gran gasto del productor y solamente mejorar lo que consideramos que, entre comillado, es la piel del suelo. En virtud de eso, fíjense el ambiente, pelo de chancho, ¿sí? Digamos que esto no es alfalfa este, de 10.000 kilos, ni mucho menos, más un año, ¿sí? Esta condición y la misma fotografía un año después. Lo implantamos lo revegetamos, obviamente con agropiro y melilotus. Y ahí están los resultados. Un resultado que nos permitió primero evacuar los excedentes de agua que llegaban al lote y después fuimos por esto. Y potenciamos un poco el tapiz con alito de nitrógeno, ¿sí? Para terminar, el diagnóstico en ambientes salinos, calinos, sódicos y sódicos tienen estos ítems, a mi juicio, harto importante. Necesidad de un diagnóstico integrado, relación suelo-agua tapiz. Identificación y jerarquía de las limitantes. ¿Cuál es la limitante que más me condiciona la expresión de productividad de mi situación de manejo? ¿Cuáles son los tenores de salinidad y sodicidad y la condición físico-química? Tengo que sacar muestras, obviamente, no una muestra, a conciencia y por ambiente. La definición de ambiente, por cierto, la calidad de la oferta nutricional edáfica, ¿sí? ¿Cuánto me puede dar ese suelo para sostener y si no tengo que salir a cubrir? La productividad primaria de las forrajeras que dominan y si no tengo que ver si las puedo cambiar o las puedo potenciar. Si puedo usar enmiendas o correctores, obviamente controlar la napa, cómo funcionan las obras de infraestructura de drenaje y obviamente integrar estos ambientes, porque no solamente es un bajo, una zona deprimida, una zona cóncava, sino cómo lo integro al resto del establecimiento. Para mí, la hoja de ruta pasa por acá, es lo que yo quería compartir con ustedes, es la preocupación que tienen muchos colegas, los profesionales de trinchera, que dicen cómo abordo estos esquemas. ¿Se entendió? Muchas gracias.